Bolívar Sí, Ramírez. Bolívar. Sí, lo tengo de última hora porque hasta anoche teníamos pendiente que el abogado Marco Santana sea el que esté aquí. ¿Usted me puede explicar las razones por las que él no se ha presentado a esta entrevista? Sí, gracias, señorita periodista, muy buenos días. Gracias por permitirme dirigirme al país por medio de este prestigioso programa de Teleamazonas. Sí, quisiera que me explique primero por qué el abogado Santana, que era quien estaba invitado a este programa, no se presentó. Mil disculpas a su nombre por cuanto no pudo asistir debido a que ocasionó un grave problema de salud en horas de la noche, la cual tuvo que asistir al médico y le diagnosticaron una bronquitis aguda, a tal punto que no pudo ser posible su presencia aquí y a nombre de él mis disculpas. Aquí tengo el certificado para hacerle notar a usted que realmente no es que no quiso estar, porque él está más interesado, pero aquí estoy como su abogado patrocinador para absolver las preguntas que referente a este caso. Bueno, hasta ayer que hablé con él sonaba bastante sano, pero bueno, a uno le puede pasar cualquier cosa a última hora. En todo caso, yo creo que es valiosa su presencia aquí, abogado Bolívar Ramírez, para que usted nos pueda explicar por qué el abogado Santana manifiesta que no tiene absolutamente nada que ver en este caso de cohecho en el que ha sido involucrado junto a su compañero de la cuarta sala del Tribunal Distrital Fiscal del Guayas, que es el señor Nicolás Ceballos. Bien, del proceso penal que actualmente se sustancia con el número 410 del 2011 en la segunda sala de la Corte Nacional de Justicia en la ciudad de Quito, solo existen o se mencionan en dos documentos sus nombres, que es en el parte de detención que fue elaborado por el señor policía Edison Leonardo Acosta y el informe que con fecha 13 de mayo del presente presenta el doctor Luis Ramiro Sánchez León, fiscal de Soluciones Rápidas de Pichincha. En esos dos documentos, de manera totalmente irresponsable, poco profesional y mala fe, se lo hace constar que él estuvo el día del operativo donde detuvieron a 9 personas. A ver, el abogado manifiesta que no estuvo en la cafetería La Portuguesa el 12 de mayo de 2011 cuando fueron capturados infraganti 2 jueces, según la versión, según lo que dicen los documentos que he estado revisando del proceso, además de otros funcionarios judiciales, entregando cheques y dinero a funcionarios del Ministerio de Justicia para supuestamente comprar puestos y cargos en la función judicial. ¿No estuvo presente en ese hecho? No estuvo presente en el momento que, según el informe del fiscal, se originó entre 4 y 5 de la tarde. ¿En qué momento estuvo presente? La verdad siempre será verdad. Y la lógica nos enseña a determinar. Le pido que sea mucho más concreto porque tenemos cortísimo tiempo. ¿En qué momento estuvo presente el abogado Marco Santana? En horas de la noche. Porque cuando se dio el operativo, él salió del aeropuerto de Guayaquil, eso es a las 4:20, tenía vuelo, es decir que salió a 4:30, cuando el operativo se estaba dando en Quito. Entonces... ¿Y para qué vino a Quito? Tuvo de una llamada de emergencia familiar, atravesaba una situación crítica de salud una de sus hijas. ¿En dónde estaba hospitalizada su hija? La hija estaba atravesando un cuadro crítico y como no tenía, la situación económica no estaba solvente de él en ese momento, acudió de emergencia a Quito a hacer unas coordinaciones con unos amigos para
ver de qué forma le intervengan a su hija. A ver, pero si estaba tan grave su hija, lo cual es una situación que debe haber sido muy preocupante para él, ¿por qué no se dirigió al hospital en donde seguramente debía estar hospitalizada? ¿Y por qué fue a la cafetería La Portuguesa? Perfecto. Lo que pasa es que él se dirigió a hacer sus diligencias familiares y luego que culminó de estas coordinaciones, lo llama el compañero de labores, el doctor Nicolás Ceballos, y le pregunta dónde está. Y él le dice, estoy en Quito. El doctor Ceballos le contesta, yo también estoy en Quito, ¿te puedes venir al restaurante La Portuguesa? Pero como el doctor Marco Santana conoce, porque son compañeros del doctor Ceballos, que él atraviesa situaciones de salud, ¿sí? Entonces él pensó, y además que el doctor Ceballos le dijo, vete a Cuasanitas. Entonces dijo el doctor Santana, algo le está pasando a mi compañero. El doctor Ceballos no le dijo que lo que estaban era deteniéndolo porque acababa de intervenir en un caso de supuesta corrupción. No le dijo. No le dijo, solo le dijo a Ecuasanita. Usted dice que el doctor Santay, que el abogado Santay llegó en horas de la noche, es decir, cuando ya todo se había producido y se había terminado en la cafetería La Portuguesa. Pero quisiera, por favor, tenemos dos videos, quisiera que los pongamos los dos, el uno para ponernos en contexto y el otro para ver en dónde se ve al abogado Santana. Por favor, Julián, el primero, el de los jueces, el primero que es del general. Vamos a pasarlo rápidamente. Este es fruto de un peritaje que se hizo a un video de seguridad del edificio Platinum, en donde se encuentra la cafetería portuguesa. Ahí se puede ver a todos los funcionarios judiciales y del Ministerio de Justicia que ingresaron ese día a la cafetería hasta que finalmente fueron capturados y presentados ante los medios de comunicación luego de haber supuestamente confirmado este hecho de corrupción. La rueda de prensa la hizo el ministro en ese momento de Justicia, José Serrano, quien presentó ese momento a la prensa a los involucrados en este hecho. Ahora quisiera, por favor, Julián, que pongamos el otro video. Ahí vemos qué es lo que dice cada fotografía. Dice Diego Vallejo, que es uno de los involucrados, corriendo por la acera por la calle Padilla, dirigiéndose a la parte posterior del Ministerio de Justicia. Está en círculo rojo, si ustedes lo pueden ver, en el lado izquierdo de su pantalla, si están frente a la pantalla. Después dice Diego Vallejo tomado del brazo del doctor Marco Santana Pincay, hora 5:49 de la tarde, no noche todavía. 5:49 de la tarde. La siguiente fotografía, que la vamos a ver en unos segundos, dice, vemos a Diego Vallejo conduciendo al doctor Marco Santana al interior del Delicatessen El Portugués. Hasta ese momento no sucedía nada y no eran capturados todavía infraganti los involucrados en este hecho. Esas son las fotografías, están sacadas de un video de seguridad del edificio Platinum en donde se encontraba la cafetería La Portuguesa, en donde se encuentra la cafetería La Portuguesa. No es la noche y todavía no se daban los hechos de detención de los involucrados en este supuesto caso. ¿Cómo explica eso? Señorita periodista, esa fotografía que se demuestra allí es un error de la policía. Y la propia policía lo supo reconocer en un informe posterior que consta en el proceso. ¿Cuál es el error? Que la fotografía que se presenta como el doctor Marco Antonio Santana Pincay no le pertenece a él. Es uno de los involucrados en el hecho. No es del doctor Santana. ¿Y quién se supone que es si no es el doctor Santana? Es uno de las 9 personas que acudieron a esta reunión. ¿Qué era lo que pasó después? Si el doctor Santana no tuvo nada que ver en este hecho, si usted explica que esa persona que realmente no se puede visualizar, no se puede ver de cerca si se trata o no se trata del doctor Santana, lo que han explicado en el informe pericial es que coinciden sus características físicas con las características de esta persona que va de la mano del señor Diego Vallejo, funcionario en ese momento del Ministerio de Justicia a la orden del ministro José Serrano. Eso es lo que dice el informe pericial de la Policía Nacional. Si es que él no tiene nada que ver, si fue llamado
y no avisado de a dónde iba y para qué iba a la cafetería La Portuguesa, si él ha comprobado dentro de todos sus informes y sus declaraciones que no participó en este pues, delito de cohecho, en donde se pedían cargos públicos para la función judicial, se estaban comprando cargos, entonces, ¿cómo interpreta usted que él haya sido involucrado en este caso? Existe una terrible mala fe. ¿De quién? De parte, especialmente, del policía que elaboró el parte y del señor fiscal, por cuanto involucraron su nombre. Y desde allí parte el resto. ¿Por qué? Porque no hay ni la más mínima evidencia, de que el doctor Marco Antonio Santana Pincay haya viajado en esa comitiva. Nunca lo recibieron en el aeropuerto, nunca estuvo en el momento del operativo. Cuando se dio el operativo y posterior llegó el doctor Santana, lo detienen porque simplemente estaban esperando que lleguen los carros para llevarse, y además el ministro Serrano tenía que dar una rueda de prensa. Es decir, que llegó inocentemente y le dijeron, usted está detenido, de forma ilegal. A ver, pero hay una cosa que me causa mucha curiosidad. Este fue un operativo preparado. Ya los jueces estaban siendo seguidos, les tendieron una trampa para poder demostrar que eran jueces o funcionarios judiciales corruptos. Ya tenían datos, indicios de que habían participado en tal vez otros actos de ese tipo. Eso lo dijo el señor Diego Vallejo, quien participó en esta investigación. Diego Vallejo y los hermanos Piñeiros, que son los que realizan esta investigación para el ministro Serrano, dice que pertenecen a una unidad de inteligencia del ministro Serrano cuando era ministro de Justicia, quiere decir que tenían plenamente identificados a los jueces corruptos o supuestamente corruptos. Si el abogado Pincay no estaba en ese grupo de investigados, no tenía nada que ver con este hecho, ¿por qué lo terminan involucrando y no le dicen al ministro Serrano? O sea, el ministro Serrano debía haber sabido que el abogado Santana no tenía nada que ver. ¿Por qué no lo dijo el ministro Serrano? Precisamente porque se dio, al parecer, la mala fe y una coincidencia, es decir, que al momento que el doctor Ceballos le llama al abogado Marco Santana, ¿sí?, usted mismo lo dice, inteligencia estuvo allí, inteligencia militar. Inteligencia entonces, del Ministerio de Justicia, que es una cosa nuevísima ahora, ¿no? Sí, correcto, pero ha sido exfuncionario. Bien, entonces le coge el teléfono, le decomisa el teléfono y le dice, no, este es el doctor Marco Santana Pincay. Y ahí hay una persona que lo conoce de Guayaquil y le dice, supuestamente, él también es juez de Guayaquil. Entonces, el delito del que lo detienen es por simple hecho de ser juez de la Corte de Justicia del Guayas. Es decir, ¿se necesitaban en ese momento la mayor cantidad de figuras para presentarlas a la prensa, por ejemplo? Perfectamente. Recordemos que estábamos a un paso de la consulta popular, donde se hacía varias menciones de la Corte corrupta. Pero ¿y usted qué piensa de todo estos hechos de investigación de jueces? No sé si se lo podría llamar espionaje de las actividades de los jueces y participación de un ministro de Estado en este tipo de actividades. Me parece de lo más absurdo, porque viviendo en un país democrático se actúan a cacería y poniendo ciertas situaciones para, en vez de prevenir un delito, preparan todo para hacer presentar al país es que se está cometiendo un delito, algo insólito que se está viviendo en la justicia. ¿Se tomarán acciones en contra? Usted ya ha dicho, hay un policía que de mala fe hizo un parte, hay un fiscal que de mala fe involucró o habría involucrado al abogado Santay, y hay un ministro de Estado que, a pesar de que sabía hacia dónde iban las investigaciones, terminó también involucrando a este juez que usted dice que no tiene absolutamente nada que ver en el hecho. ¿Se tomarán acciones entonces en contra de los funcionarios que han realizado este operativo y que han terminado involucrando, según ustedes, injustamente a el abogado Santana?
Por ahora lo que exigimos es justicia y que se lo limpie, que limpien su nombre y que se lo excluyan de este proceso penal. No hemos analizado en la otra línea, porque aquí no solamente, empezó por el policía y el señor fiscal, pero aquí han habido un sinnúmero de atropellos y barbaridades jurídicas, porque si recordamos que ellos teniendo fuero de Corte Nacional y de acuerdo a lo que determina el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 186, en su segundo inciso, la cuarta transitoria del Código Orgánico, como lo manda el segundo numeral del artículo 13, que dispone el artículo 58, se violaron todos sus derechos. Así es, ese fuero de corte no permitía que se los detenga con orden de prisión preventiva y que se les juzgue como entiendo se les ha pretendido juzgar. Le agradezco muchísimo al señor abogado de Marco Santana Pincay. Él es uno de los jueces involucrados en este supuesto caso de cohecho.